Hola, buen día. Mi nombre es Teresa Elena Castellanos Ruiz. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la actividad de la asignación a cargo del docente de parte de la maestra Alejandra Martínez Trinidad de la materia Farmacología y Nutrición, y voy a hablarles de la relación de la farmacología y la nutrición. La farmacología y la nutrición. La relación que se establece entre estas dos ciencias está en las interacciones que se presentan en el tratamiento farmacológico. A la hora de que un paciente está bajo tratamiento de farmacoterapia, puede haber un tipo de interacción bidireccional de parte de las reacciones o interacciones que puede producir el consumir ciertos alimentos con el efecto del fármaco, lo que puede provocar cambios en la farmacocinética como en la farmacodinámica del medicamento. La farmacocinética comprende todos los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. El alimento puede producir ciertas interacciones en cada uno de estos procesos. Así como los efectos provocados por el fármaco, también pueden afectar el aprovechamiento de ciertos nutrientes. Un caso, como ejemplo, es en el caso de la metformina. Esta puede provocar que la vitamina B12 no sea bien absorbida en el organismo. Por lo tanto, los pacientes que puedan consumir la metformina pueden tener una deficiencia de esta vitamina. Esta sería un ejemplo de cómo en la farmacología y la nutrición están relacionadas a causa de las interacciones que se pueden presentar en el estado nutricio del paciente. Estas interacciones se les conoce como alimento-medicamento y medicamento-fármaco. Ahora voy a hablarles sobre la interacción alimento-medicamento. Este tipo de interacción es cuando el alimento afecta en todo el proceso LAME de administración, absorción, distribución, metabolismo y excreción, puede afectar los efectos del fármaco. Y es que esta interacción es causada por efectos inespecíficos del alimento sobre el tracto gastrointestinal, en conjunto con la administración del medicamento. Estos alimentos pueden llegar a alterar el comportamiento del fármaco al modificar su efecto terapéutico, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, retardando la acción o alterar la calidad de su biodisponibilidad. Un ejemplo de este tipo de interacción es que al momento de que nosotros consumimos el jugo de toronja, jugo de pomelo, este actúa inhibiendo algunas isoenzimas en el intestino, las cuales influyen en el metabolismo de los fármacos, lo que provoca que se tenga que hasta consumir hasta 5 veces más el medicamento. Por lo tanto, retrasa su efecto sobre el organismo. En cambio, en algunos medicamentos como la ciclosporina, puede incluso hasta potencializar su acción. Este es un ejemplo de cómo hay ciertas interacciones alimento-medicamento. Otro ejemplo en la excreción es que si nosotros consumimos una alimentación más ácida, automáticamente tenemos una orina más ácida y los fármacos que son alcalinos se excretan más rápidamente. Igual, de forma contraria, una orina alcalina va a excretar los fármacos ácidos. Entonces, esos son algunos ejemplos de estas ciertas interacciones que son causadas por la alimentación. Otro ejemplo que entra en este tipo de interacciones es el estado nutricio del paciente. Como ejemplo está en que si tenemos un estado de desnutrición, automáticamente va a haber disminuciones de proteínas plasmáticas. Cuando se consumen fármacos y hay disminución de proteínas plasmáticas, estos se pueden presentar en estados más activos, lo que puede llegar a producir toxicidad en el organismo del individuo. Interacción medicamento-alimento. Este es el tipo de interacción causada por los efectos del medicamento sobre el estado nutricio del paciente. Esto puede impedir la absorción de nutrimentos, inducir eliminación de nutrimentos también, o inhibir incluso enzimas fundamentales para el metabolismo de ciertos nutrientes. Por lo tanto, ante este tipo de interacciones, nosotros como nutriólogos tenemos que hacer modificaciones en la dieta. Un ejemplo de un impacto grande en este tipo de interacciones es los medicamentos inhibidores de las monoaminoxidasas. Estos medicamentos
automáticamente que este tipo de enzima se inhibe, no pueden metabolizarse de correcta manera las aminas biógenas como tiramina, histamina, y por lo tanto sus niveles en el cuerpo pueden aumentar causando crisis convulsivas. Ese es un ejemplo de cómo puede impactar las interacciones medicamento-alimento. Este tipo de interacción se debe de corregir por medio de la dieta. Podemos dar en este caso alimentos que no tengan alimentos fermentados, añejos, con largos periodos de tiempo, embutidos y quesos curados para evitar que se concentren cantidades grandes de tiramina e histamina. Ese sería un ejemplo de cómo ciertas interacciones medicamento-alimento pueden causar reacciones muy importantes en el organismo y que nosotros como futuros nutriólogos tenemos que actuar ante esto modificando la dieta de nuestro paciente. Ejemplos de fármacos e interacciones. A continuación voy a presentarles dos medicamentos, voy a hablarles sobre su farmacodinámica y farmacocinética, así como ciertas interacciones que puede haber entre alimentos y medicamentos. El primero es el medicamento levotiroxina. Entre sus indicaciones terapéuticas está en el reemplazo de la hormona tiroxina. Esta actúa como esta hormona, realmente el cuerpo no reconoce que fuera una hormona artificial. Se usa para estados de hipotiroidismo congénito o adquirido de cualquier etiología, tratamiento de hipotiroidismo primario, secundario y terciario, y causado por enfermedad de Hashimoto. Entre sus dosis y vías de administración está en adultos 50 microgramos al día o aumentar intervalos de 25 y 50 microgramos al día durante 2 o 4 semanas hasta alcanzar el efecto terapéutico. Se menciona que la dosis máxima de la levotiroxina sería entre 200 microgramos al día. La levotiroxina se absorbe incompleta y de manera variable desde el tracto gastrointestinal. Se absorbe mejor en el ilion y duodeno. Esta se une por completo, casi por completo, a las proteínas plasmáticas y principalmente la globulina fijadora de tiroxina. Es metabolizada en el hígado y eliminada a través de la bilis. Su mecanismo de su metabolismo es a través de glucuronidación y sulfatación, y también es excretada directamente en la bilis y el intestino. La levotiroxina T4 presenta un aclaramiento metabólico lento. También es metabolizada a través de la vía de desyodación secuencial. El hígado es el sitio principal de degradación de la T4 y T3. La T3 es la triiodotironina. También incluye sitios como el riñón y otros tejidos. Y aproximadamente el 80% de la dosis diaria de la T4, tiroxina, se desyoda para producir cantidades iguales de T3, triiodotironina. Entre la farmacodinámica, que son los efectos sobre las células, tejidos y órganos del organismo, ya se mencionó que se usa en el tratamiento del hipotiroidismo primario, secundario y terciario. La levotiroxina sintética es idéntica en su efecto a la secretada naturalmente por la tiroides. Es como un reemplazo de la tiroides natural, de la hormona que produce la tiroides de manera artificial. Es convertida en T3 en órganos periféricos y como una hormona endógena desarrolla sus efectos específicos en los receptores T3. El cuerpo no tiene la capacidad de diferenciar entre levotiroxina endógena y exógena, como ya se mencionó. Ahora, las interacciones medicamento-alimento que puede haber de este medicamento. Ciertos alimentos como la fórmula infantil de soya, fibra dietética, disminuyen la absorción de este medicamento. Los productos de soya pueden disminuir la captación de levotiroxina en el intestino, la harina de soya, la harina de semilla de algodón, las nueces y la fibra dietética pueden unirse y disminuir la absorción del tracto gastrointestinal. El jugo de toronja, como ya se mencionó, también reduce su absorción y su biodisponibilidad. Algunos endocrinólogos aconsejan que se tome a una misma hora y de preferencia con una hora de ayuno. El siguiente fármaco es el diazepam. Este, entre sus indicaciones terapéuticas, es un ansiolítico, indicado para el alivio sintomático de la ansiedad, tensión y otros malestares asociados con el síndrome de ansiedad.
Entre sus dosis y vías de administración está que es de vía oral y parental. Tratamiento para la ansiedad oral sería adulto 5 a 10 miligramos al día, dosis dividida de cada 12 a 24 horas. De la manera parental, intramuscular o intravenosa, sería adulto de 5 a 10 miligramos al día, dosis máxima 20 miligramos. La farmacocinética del diazepam, hablamos de que el metabolismo del diazepam es principalmente hepático. Es metabolizado a 3 metabolitos, la semivida del diazepam es de 30 a 60 horas. Son conjugados metabolizados por glucuronidación y excretados en la orina. La biotransformación ocurre en el hígado, en el sistema microsómico, y su principal vía de eliminación es renal. Entre su farmacodinamia, el diazepam pertenece al grupo de los fármacos benzodiazepinas, que son fármacos para tratar la ansiedad. Las benzodiazepinas inhiben el recambio de ciertos neurotransmisores como noradrenalina, serotonina, acetilcolina y dopamina, lo que ocasiona su efecto ansiolítico y sedativo, o sea que actúa sobre el sistema nervioso. Interacción medicamento-alimento. El diazepam con cafeína disminuye sus niveles plasmáticos, por los que no debe de consumirse junto con café, mientras que el alcohol puede potenciar los efectos sobre el sistema nervioso central. El consumo de jugo de toronja puede aumentar las concentraciones plasmáticas del diazepam, por lo que debe evitarse su consumo conjunto. Se deben igual evitar alimentos ricos en histamina e inductores de histamina para mejores resultados. Los logros de aprendizaje en la materia es que me ayudaron a concientizar sobre la importancia que tiene conocer la relación de la farmacología y la nutrición en cuanto a las interacciones posibles que pueden haber entre alimento-medicamento y medicamento-fármaco. Como nutrióloga, en mi práctica diaria debo de examinar los fármacos que consume el paciente, la farmacoterapia a la cual está sometido, para por medio de base de datos confiables de fuentes de los medicamentos más utilizados en México, yo pueda conocer y reconocer estas ciertas interacciones posibles que pueda haber, así también como identificar efectos carenciales causadas por estas ciertas interacciones entre fármacos y medicamentos, para recetar y recomendarle al paciente ciertos suplementos alimenticios que le ayuden a restablecer su estado nutricio adecuado. Considero que como nutriólogos tenemos que tener bien presentes de ciertas interacciones para no solamente prevenir estos efectos que pueda haber negativos sobre la absorción de nutrientes, sino también ayudar al paciente a mejorar su estado nutricio y potencializar un buen efecto de los fármacos, recomendando vías de administración en conjunto con medicamentos y también en conjunto con ciertos alimentos para mejorar su absorción. En general, las recomendaciones para mejorar el estado de salud y nutricio de nuestro paciente. Y pues como conclusión, pues considero que el nutriólogo, como futura nutrióloga, debo de reconocer y concientizarme sobre estas interacciones posibles entre fármacos y nutrientes y pues medicamentos y alimentos de forma bidireccional para asegurar el buen estado de nutrición del paciente y así lograr reducir efectos negativos de los fármacos, como mejorar su biodisponibilidad en el organismo. Así se logre reducir complicaciones en el tratamiento y se beneficie la farmacodinamia como la farmacocinética, que es todo el proceso LADME del medicamento en el organismo del paciente. Como futura nutrióloga, debo reconocer las posibles interacciones de los alimentos y fármacos, esto como herramienta para recomendaciones a los pacientes en cuanto a los alimentos que deben restringir su dieta, horarios de comida, con el fin de beneficiar al estado nutricional en conjunto con una mejoría de la biodisponibilidad, la farmacocinética y farmacodinamia del medicamento del paciente. Esto dando recomendaciones sobre la dieta, horarios de comida, tipo de preparaciones culinarias, así como el uso de suplementos alimenticios si se puede presentar algún signo carencial a causa de estas interacciones. Y esta es la bibliografía empleada, más que nada las fuentes de donde se obtuvo el conocimiento sobre los medicamentos. Gracias.